Bienvenidos a esta video tutoría de probabilidad y estadística. En esta ocasión estaremos tocando el tema 4.7 de análisis de varianza. Se abrevia como ANOVA, que son las siglas en inglés, que significa Analysis of Variance, y vamos a tratar el tema de análisis de varianza en una vía. El propósito siempre de un análisis de varianza es determinar la existencia o no de una diferencia estadísticamente significativa entre varias medias poblacionales. ¿Qué es esto? Digamos que voy a proponerles un ejemplo. Tengo un esquema en el que yo tengo un grupo de personas, digamos tengo 40 personas y tengo 4 formas de capacitarlas. Los 4 métodos diferentes de capacitar van a enseñar lo mismo. Al final yo voy a meter las personas aleatoriamente en cada grupo y voy a evaluarles un test común para verificar si hay diferencia o no entre los diferentes métodos de capacitación. Sencillo, ¿verdad? Entonces yo quiero evaluar que no haya diferencia, que todos los métodos de capacitación sean iguales. Cuando vea los exámenes, entonces voy a revisar y voy a calcular si hay alguna diferencia significativa o no. En ese caso, yo necesitaría un análisis de varianza para validar esa situación. La suposición siempre va a ser que los promedios son iguales, versus la alternativa de que hay al menos 2 que no son iguales. No me dice cuáles, pero al rechazar la hipótesis nula, entonces yo tendría que investigar de otra manera las diferencias y podría ir ya específicamente a los que yo pueda apreciar en los que haya mayor diferencia y aplicarles el test T respectivo para que pueda validar esos 2. ¿Por qué no lo hago a través de test T todo si puedo hacerlo de 2 en 2? Bueno, porque cuando hago test T, digamos, vamos a suponer el mismo ejemplo que les acabo de mencionar de 4 formas de capacitación. Entonces voy a nombrarlas, digamos que van a ser A, B, C y D las formas de capacitación. Entonces si yo quiero comparar a través de test T, los promedios tendría que compararlos de 2 en 2. A con B, A con C y A con D. Y lo mismo con B con C, B con D y por último C con D. Lo que me hace 6 test T para ese tipo de casos. El problema es el siguiente, que cuando yo tengo un test T, yo lo aplico con un nivel de confianza. Digamos, si mi nivel de confianza es del 95%, significa que mi significancia es del 0.05. Ese nivel de significancia lo tendría que multiplicar por 6 o hacerlo 6 veces. O sea, porque cuando lo esté comparando todos los pares de medias poblacionales, si hablo del 95% de confianza para el primero y 95% para el segundo y 95%, entonces el producto ya no es 95%, es algo así como el 74 y algo al hacer esos productos. Lo que significa que el complemento, el 1 menos ese 74 me da como 26 de nivel de significancia. Quiere decir que del 5% pase al 26 de nivel de significancia, lo que es muy grande. Entonces, para evitar ese problema es que se realiza el test de varianza, de análisis de varianza, en el que se supone que todas las medias son iguales simultáneamente sin importar el número. Por eso es que en la hipótesis nula se maneja de que vamos de comparar media 1 con media 2, medias las que sean. Versus la alternativa, obviamente, de que algún par resultó ser diferente. Por lo menos un par resultó ser diferente. ¿Cuáles son las suposiciones del análisis? Bueno, la primera, que las poblaciones siguen una distribución normal, lo que hemos venido suponiendo a lo largo de todo el curso. Luego, que las poblaciones tienen desviaciones estándares iguales y que las poblaciones son independientes. Este 4 y 5 es algo que se va a manejar más adelante y lo vamos a entender a través de un ejemplo,
pero que el factor debe ser una variable categórica y que la respuesta debe ser una variable numérica. Veamos que para poder realizar este test vamos a necesitar tener estimaciones de la varianza, porque se maneja una varianza en el numerador y una varianza en el denominador. Nosotros vamos a partir de estas estimaciones. La primera es la varianza entre muestras. La varianza entre muestras es si yo tengo diferentes poblaciones y a cada población le tomé una muestra, entonces que las muestras tomadas entre ellas sean iguales o no, ¿verdad? Entonces tengo una variación. Esa variación es la que yo estoy considerando ahorita como la variación entre las diferentes muestras que esté tomando. Versus la alternativa, digamos, dentro de las muestras, porque yo tengo una variación dentro de cada muestra. Cada muestra no es igual a su valor promedio, entonces hay una variación interna. Esa variación interna es la variación dentro de las muestras. Y la variación externa, digamos, sería la variación entre los diferentes muestras poblacionales que se haya tomado. Entonces son estimadores de sigma cuadrado, los dos son estimadores de sigma cuadrado. Este se va a llamar variación entre muestras, también se conoce como la variación debida al tratamiento o variación explicada. Y la otra se conoce como la variación por el error o por inexplicada. Y esta se supone que es debida únicamente por el azar. Bien, entonces, después de entender eso, vamos a tratar de entender que vamos a tener una explicación para esa variación y vamos a denominar la suma de cuadrados entre a lo que representará la variación de diferentes muestras y dentro a lo que representará la variación dentro de las muestras respectivas. Estas me sirven para identificar lo que yo voy a llamar luego como cuadrado medio entre y cuadrado medio dentro, que son las varianzas entre los grupos y dentro de los grupos respectivamente. Entonces, para el cálculo yo necesito tener algunos elementos, como cuántos grupos diferentes voy a considerar, a eso se le llama K. ¿Cuántos grupos diferentes son? K. En el caso que yo mencioné al inicio de la videotutoría, que dije que habían 4 formas diferentes de capacitar a las personas, entonces K sería 4. ¿Y cuántos puse en cada grupo? Esos serían los que estoy llamando N sub 1, N sub 2, N sub 3 y N sub 4 para ese caso. Y la suma pues de todos al final siempre va a ser N, el total de todos los valores combinados. Cuando se habla de un solo valor se denomina X y se llama suma X a la suma de todos los valores combinados. Entonces yo tengo la suma de cuadrados de esta forma y la suma de cuadrados total que sería expresado por esto. La suma de todos los cuadrados menos la suma de cuadrados de los X al cuadrado entre N. La variación explicada entonces se calcularía de esta forma. La suma de cuadrados entre se calcularía así. Y una vez conocido esto y conociendo la suma de cuadrados total, yo puedo calcular la suma de cuadrados dentro haciendo la diferencia. La suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados entre. Porque la suma de cuadrados entre más la suma de cuadrados dentro me da la suma de cuadrados total. Y eso es lo que se termina de explicar de esta forma, ¿verdad? Aquí se calcula de esta forma la suma de cuadrados dentro, que sería la variación inexplicada o la debida al azar. Y luego pues identificar lo que van a ser los grados de libertad. Aquí df, degrees of freedom, se calcularía de esta manera como K menos 1. El número de grupos menos 1 de los entre. Y de dentro, los grados de libertad dentro es N, el total de datos en menos K, menos el número de grupos. Y los cuadrados medios se calcularían así, la suma de cuadrados entre sus respectivos grados de libertad, tanto para el cuadrado medio entre como para el cuadrado medio dentro. Y luego el test F se denota en esta tabla de esta forma. Tengo el factor, las fuentes de variación solo pueden ser dos, debidas al factor, o sea, a la variación entre
y la debida al error. Este es debida al tratamiento y este es debida al error. Al final, pues, el cuadrado medio me sirve, ¿verdad? Si yo tengo la suma ya de cuadrados, factor, error y total, y está calculada como la diferencia entre total menos factor, y los grados de libertad que se identifican fácilmente porque se sabe cuántos grupos hay y cuántos hay elementos en la población a considerar. Entonces se calculan los cuadrados medios y el test F es esto en el numerador y esto en el denominador. Entonces ahí está. Ahora lo único que sigue es aplicarlo a través de un ejemplo para que nosotros podamos entenderlo cómo es que se aplica directamente. Y eso es lo que procede. Bien, en este ejemplo se nos dice que tenemos 3 diferentes planes de dieta y debemos de probar si hay pérdida de peso en promedio igual para todos. La suposición, la hipótesis nula es que se pierde igual peso por cualquier plan de dieta, versus la alternativa que no, que hay al menos 2 que son diferentes. No sabríamos cuáles, ¿verdad? Pero ese es el método. Entonces se me dan estos estos datos. En el plan 1 se tiene esta tabla de datos de la pérdida de peso, el plan 2 su pérdida de peso, el plan 3 su pérdida de peso. Me dice que aquí tengo 4 datos, 3 datos y 3 datos. Y la suma del plan 1 de los datos es 16.5. 5 más 4, 9, más 4, 13 y 13, 16.5. Y aquí 15 y aquí 15.5, que tenemos estas 3 sumas y los n1, 2 y 3 respectivos. Entonces procedemos al cálculo de los suma de cuadrados entre, que tenemos esta fórmula. Vamos sumando los valores de cada una de ellas al cuadrado y le restamos la suma al cuadrado de los valores. Entre n, como n vale 10, entonces sería entre 10. 10 sería el total de datos que se tienen, ¿verdad? 4, 7, 10 es el total. Entonces, tenemos que hacer los cálculos. 16.5, que sería la suma de primero, 15 y 15.5 son los valores que manejamos. 16.5, 15 y 15.5 al cuadrado entre sus respectivos n's y la suma de los valores elevada al cuadrado entre 10. Eso me da el suma de cuadrados entre 2.2458. Luego se calcula la suma de cuadrados total usando esta fórmula y luego la de suma de cuadrados dentro va a ser la diferencia de suma de cuadrados total menos suma de cuadrados entre. Este es lo que se tendría que calcular aquí, la suma de cuadrados, los valores al cuadrado, los valores de los datos al cuadrado, son los x al cuadrado, 5, 4, 5, 4, que son los valores de las observaciones, 3, 5, 7, 4, 5, 8, 4, 3, 5, son estos valores aquí, cada uno al cuadrado, la suma de x al cuadrado, menos la suma de los x al cuadrado, sumo los valores, lo elevo al cuadrado y lo divido entre n. Y esa resta es la suma de cuadrados total, me da 23.1 y la suma de cuadrados entre fue 2.48, entonces puedo calcular la suma de cuadrados dentro como la diferencia que es la que tengo aquí. 23.1 menos 2.24 me da esto. Entonces tengo los grados de libertad para el factor que es K-1, que son 3 grupos, menos 1, 2. Y para adentro que es N menos K, como N10 menos K, que son 3 grupos, se me queda 7. Luego hago el cuadrado medio, divido el valor factor entre el número de grados de libertad, me da este valor. El suma cuadrados entre 7 me da este valor. Y luego el test F sería este valor, 1.12 entre 2.97, que me da el 0. Que ya lo tendría que comparar con los valores en tabla correspondiente al número de grados de libertad que tengo definido acá para el numerador y para el denominador y al nivel de confianza que yo proponga, ¿verdad? Puede ser el 5, un nivel de significancia del 5 me daría un nivel
nivel de confianza del 95%, y así sucesivamente puedo buscar o comparar. Como este es un F bien pequeño, casi que con seguridad cualquier nivel de confianza lo va a rechazar. No, va a caer en la zona de no rechazo, porque es muy pequeño, ¿verdad? Pero podríamos validarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Validar esto en las tablas. Bueno, con esto pues damos por concluida esta video tutoría, agradeciendo su atención.